En este video vamos a aprender a resolver dos tipos de situaciones problemáticas con fracciones. Veamos el ejemplo número 1. Juliana gastó 2/5 de sus ahorros en el supermercado y 3/7 de sus ahorros en ropa. Y nos preguntan, ¿qué parte de sus ahorros gastó en total? ¿Qué parte le quedó? ¿Y gastó más en el supermercado o en ropa? Para resolver este tipo de situaciones problemáticas, lo primero que tenemos que hacer es anotar cuáles son los datos que nos brinda el problema, es decir, la información que conocemos. En este caso sabemos que 2/5 de los ahorros fueron gastados en el supermercado y 3/7 de esos mismos ahorros fueron gastados en ropa. Otro dato no conocemos. Ahora bien, con esos datos vamos a tener que resolver una serie de procedimientos, es decir, cálculos que nos permitan, con esos datos que conocemos, llegar a las respuestas que debemos darles a las preguntas que nos plantean. La primera pregunta que nos hacen es ¿qué parte de sus ahorros gastó en total? Entonces, para conocer el total de lo que gastó, tendríamos que sumar lo que gastó en el supermercado, que fue 2/5 de sus ahorros, más lo que gastó en ropa, que fue 3/7 de sus ahorros. Como se trata de una suma de fracciones con distinto denominador, habría que buscar un denominador común entre 5 y 7, que sería 35, el menor común múltiplo entre esos dos números, por lo que a la primera fracción la multiplicaríamos toda por 7, quedándonos entonces 14/35, y a la segunda la multiplicaríamos por 5, quedándonos así la fracción equivalente 15/35, lo que nos da un total de 29/35. Con este resultado ya podríamos dar respuesta a la primera pregunta que se nos hace, diciendo que gastó 29/35 de sus ahorros. Luego nos preguntan qué parte de sus ahorros le quedó. Entonces, si sabemos que gastó este total de sus ahorros, podríamos pensar que el entero, que sería 35/35, a eso le tendríamos que restar lo que gastó hasta ese momento, que fue 29/35. O sea, básicamente para saber lo que le quedó es pensar a esta fracción cuánto le estaría faltando para completar el entero, que es 35/35. Por eso lo podemos plantear por medio de una resta. Esto nos daría la fracción 6/35, ya que como tienen el mismo denominador, directamente dejamos ese denominador y solo vamos a restar los numeradores. Así que podemos dar respuesta a la segunda pregunta diciendo que le quedó 6/35. Y por último me preguntan si gastó más en el supermercado o en la ropa. Para eso tendríamos que comparar estas dos fracciones. Para poder comparar fracciones es necesario que ambas tengan el mismo denominador. Por eso en lugar de comparar las fracciones iniciales que nos dieron como dato, podríamos directamente comparar las que ya tienen el mismo denominador. Entonces, si tenemos la fracción 14/35 y 15/35, podríamos decir que la segunda fracción es mayor que la primera, ya que al tener el mismo denominador vamos a comparar sus numeradores y entre 14 y 15 es mayor el 15. Por lo tanto, si es mayor esta fracción y esta fracción era equivalente a la fracción 3/7, que fue la que gastó en ropa, podríamos decir que gastó más plata en ropa que en el supermercado.